Viajeros, bienvenidos a Auschwitz-Birkenau. Acabamos de cruzar la puerta principal, una puerta muy famosa con un letrero que dice en alemán: el trabajo te hará libre. Esa frase la podemos ver también en otros campos de concentración, pero esa es probablemente la más famosa. Un dato curioso es que ese letrero no es el original. Hace unos años el original fue robado. Alguien entró en medio de la noche, lo cortó y se lo llevó. Afortunadamente fue recuperado. El recorrido generalmente se puede hacer en grupo o de forma individual. Esta parte de los barracones es donde estaban los prisioneros. Y les voy a ir contando poco a poquito las historias de este lugar. Aunque Auschwitz-Birkenau se convertiría en el campo de exterminio en masa más grande de la historia, los orígenes de este lugar distan mucho de su macabro final. La historia de Auschwitz se remonta a 1940. El comandante de la SS, Rudolf Hess, quedó a cargo de construir un campo de concentración para 10.000 personas en el sitio donde se ubicaban unas barracas militares polacas abandonadas. Allí construyó lo que se conoce como Auschwitz I, la primera etapa del proyecto y donde comienza el recorrido. Auschwitz tuvo como objetivo principal no la concentración de judíos polacos, sino la de prisioneros políticos que representaran una amenaza a la ocupación alemana en Polonia. Se seleccionó este sitio por motivos de ubicación debido a la abundancia de recursos que había a su alrededor. En 1941, Heinrich Himmler, el jefe de la SS, ordenó triplicar el tamaño del campo y construir uno nuevo cerca de Birkenau para albergar a otros 100.000 prisioneros que serían usados como mano de obra forzada en las fábricas cercanas y construirían un complejo industrial de la farmacéutica IG Farben. Con el tiempo y el avance de la guerra, el campo modificó su objetivo. Con la llegada de los primeros judíos en 1942, los planes macabros de la solución final comenzaron a ejecutarse. Quienes llegaban a Auschwitz tenían su destino escrito en el aire. La primera parte del recorrido se hace en esta zona que se llama Auschwitz I. Por barracón podría haber 700 o 1.000 prisioneros. Ahora los barracones, algunos de ellos están convertidos con exposiciones, y acabo de entrar a una que es el bloque 4, en donde te muestran todo el recorrido que tendrían los prisioneros al llegar a Auschwitz. Quienes eran deportados a Auschwitz eran despojados de las pertenencias que cargaban. Quienes lograban salvar la fila para las cámaras de gas eran registrados, se les tatuaba su número en el brazo y se les entregaba su uniforme. Los objetos personales de los prisioneros eran clasificados minuciosamente. Anteojos, zapatos, cepillos de dientes, rastrillo, artículos de aseo, prótesis. El dinero y las joyas encontradas entre la ropa eran llevados a una oficina especial para después ser enviados a Berlín. Es impresionante, hay una sala en la que no se pueden tomar fotografías, en donde hay 2 toneladas de cabello humano, porque al llegar los prisioneros les cortaban el pelo. Ese cabello tenía fines industriales, es decir, lo vendían, con ese cabello humano se hacían telas, se hacían cuerdas de zapatos, y nada, no tengo palabras para decir. Esa sala es muy impresionante y vamos a seguir conociendo la historia. La evolución de Auschwitz está perfectamente explicada en el museo. Las habitaciones pasaron de suelos de paja a colchonetas de paja y luego a literas para albergar aún a más prisioneros. Comían 3 veces al día. En la mañana medio litro de café o té, al mediodía medio litro de sopa de verduras y por la noche pan negro con margarina. Se podían duchar una vez al mes y el uso del baño estaba limitado a 15 segundos en el excusado y 15 en el lavabo. Miren, viajeros, aquí podemos ver varias fotografías de los prisioneros. Los alemanes tomaban 3 fotografías de cada prisionero, pero hasta el año 43, porque luego ya eran demasiados y ya no salía muy caro tomarles fotografías. En ellas podemos ver el nombre,
el número y acá abajo se ve cuándo llegó y el día que murió. Hubo gente que duró años y hubo gente que duró solo días, como ella, por ejemplo. Llegó el 11 de noviembre del 42 y murió el 21 de noviembre del 42. Solamente 10 días. Creo que es muy importante destacar que este sitio está tal cual se quedó cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, es decir, no ha sido restaurado. Estos caminos son los mismos caminos que recorrieron los prisioneros, estas barracas son las mismas paredes que acompañaron las noches de la gente que vivió y murió aquí. Es decir, lo que están viendo es exactamente lo que se vivió entre 1940 y 1945. El campo era operado por 7.000 agentes de la SS, entre ellos un poco más de 100 mujeres. Tenían un teatro, un cine y una cantina. La vida en Auschwitz para los agentes de la SS ocurría casi de forma normal. En 1943, para incentivar a los prisioneros de valor del campo, se creó uno de los lugares menos conocidos de Auschwitz. Por ejemplo, en el bloque 24A, una cosa que poca gente sabe es que en algún momento del campo se usó como un burdel, como un prostíbulo. Y son de las cosas que poca gente sabe aquí de Auschwitz, que tiene muchas cosas más que contar. Lucas es mi guía, pero no quiere aparecer en cámara, pero él me va a dar muy buenos datos y ya se los cuento. Estas paredes fueron testigos de miles de historias terribles y documentadas en distintos libros. Una de las más espeluznantes es la del Dr. Joseph Mengele, un médico que experimentaba con niños, especialmente con gemelos, para obtener información sobre la herencia genética. Cuando uno de los gemelos moría por sus experimentos, inmediatamente asesinaban al otro con una inyección al corazón para poder practicarles la autopsia al mismo tiempo y proceder con sus estudios. Pero lo que realmente hizo infame a Auschwitz fue el plan sistemático de exterminio en masa en las cámaras de gas, llamado la solución final. Los prisioneros destinados a las cámaras de gas eran conducidos con el pretexto de que serían llevados a ducharse. Se les pedía que se desnudaran y se les introducía a una cámara sellada. Usando cristales de cianuro de hidrógeno conocido como ciclón B y que al contacto con el aire se convierte en gas, la SS ejecutó un método inspirado en el programa de eutanasia adulta de los nazis aplicado en Alemania, donde se asesinaba con gas a los adultos con discapacidad y enfermedades mentales. En los campos de exterminio, el gas resultó una forma más rápida y eficaz para asesinatos en masa de la población civil, incluyendo por primera vez a mujeres y niños. Al principio, 2 motocicletas encendidas y con ruidosos motores junto a la cámara de gas fueron usados para tratar de cubrir los gritos desesperados, pero era inútil. El primer experimento con gas se realizó en el bloque 11, uno de los pocos sitios donde no se permiten las fotos. Las víctimas, 600 prisioneros soviéticos y otros 250 prisioneros enfermos o débiles. Viajeros, aquí a mi izquierda, ese es el único crematorio y cámara de gas que se conserva, porque las demás fueron destruidas por los alemanes. Y se puede visitar, es una visita muy fuerte y ahí se puede ver una de las primeras, porque después ese sistema lo fueron desarrollando y perfeccionando. Esto era una, como llaman algunos historiadores, una fábrica de la muerte.
esto es una espeluznante maqueta de cómo funcionaban las cámaras de gases y los crematorios. El número 2. La gente bajaba por aquí en las escaleras. En este salón se les pedía que se desnudaran porque les mentían, les decían que se iban a bañar, y entraban aquí a la cámara de gas. Esta cámara de gas podía matar entre 1,500 o 2,000 personas en 20 minutos solamente. Y allí arriba están los crematorios, que podían cremar 1,400 cadáveres al día. Hay una reproducción, hay una copia de esta maqueta en el Museo de Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México, y vale muchísimo la pena que la vean. Y aquí termina nuestra visita a esta parte de lo que es Auschwitz I, y de ahora nos vamos a trasladar hacia Birkenau para conocer un poco más ya cómo ellos desarrollaron su plan y lo multiplicaron y hicieron de algo como esto, pero a máxima escala. Este es Birkenau, también conocido como Auschwitz II, la colosal segunda etapa del proyecto que lo convertiría en el campo de concentración y exterminio más grande de la historia. Viajeros, desde aquí, desde la torre, se puede ver y entender la dimensión de este lugar. Son 140 hectáreas que podían albergar a 100,000 prisioneros. Obviamente la rotación de gente era impresionante. En estas vías de tren llegaban los trenes de ganado con alrededor de 80 personas en cada vagón, en condiciones terribles, sin comida, sin agua. Llegaban aquí y eran inmediatamente seleccionados en dos grupos, los que estaban aptos para trabajar y los que no. Y los que no estaban aptos a trabajar iban directamente hacia la cámara de gas a ser exterminados. Es decir, había gente que en cuanto llegaba aquí, ese mismo día perdía la vida. Birkenau fue construido por prisioneros soviéticos durante el crudo invierno. Desde su concepción fue diseñado para que los prisioneros vivieran en pésimas condiciones, sin agua corriente ni piso, y en un ambiente ideal para la propagación de enfermedades. Al término de la guerra, los habitantes de las ciudades cercanas desmantelaron la mayoría de las barracas para usarlos como material de construcción. Sin embargo, algunas aún quedan en pie en el mismo estado en el que fueron abandonadas. Vamos a visitar, viajeros, uno de los barracones. Son originales completamente, los de ladrillo son originales, y vamos a ver exactamente cómo eran. En estos barracones cabían entre 700 y 1,000 prisioneros a la vez. A veces también dormían en el suelo. Sobre estas tablas había paja y aquí dormían las personas, entre 4 y 5 personas por cada uno. Los prisioneros que vivían aquí en Auschwitz lo que hacían eran mano de obra para los alemanes, para las distintas cosas que ellos necesitaban. Había trabajos muy pesados, esclavizantes, y había otros no tan pesados. Uno de los trabajos probablemente menos pesados era trabajar en Canadá, que así se le llamaba a un sector aquí de Auschwitz donde se llevaban todas las pertenencias de los prisioneros cuando llegaban. Y entonces hay personas que tenían que trabajar ahí, y lo que hacían era buscar dentro de la ropa todos los recovecos, las cosas de valor, diamantes, joyas, dinero, porque obviamente estas personas llegaban aquí con todo lo que tenían. Todas estas pertenencias que se recolectaban, digamos que se usaban por una especie de reciclaje macabro. Obviamente el dinero y el oro se iban al Banco de Alemania, pero los zapatos, por ejemplo, se mandaban a empresas alemanas para fabricar otras cosas que fueran de utilidad para la guerra. Obviamente muchísimas de esas prendas y pertenencias se quedaron aquí y forman parte, por ejemplo, de las exhibiciones que están en Auschwitz I, y muchas de ellas, como eran tantas, eran una enorme evidencia de los crímenes que aquí se cometieron. Así que esa parte de Canadá, los alemanes la quemaron. Ahí están las vías del tren especialmente construidas para este campo, y eso que podemos ver es uno de los vagones que se utilizaban para transportar a la gente. Como les dije hace rato, no eran vagones de pasajeros, eran vagones que se usaban para el ganado. Aquí llegaban los trenes, toda esta era la plataforma de selección. Aquí se paraba el doctor y elegía rápidamente, nada más de ver a la gente, quién se iba para la izquierda
o para la derecha. Si te tocaba irte a la derecha, ibas a los barracones en donde vivirías y trabajarías, y si te tocaba a la izquierda, tu destino era la cámara de gas. Las cámaras de gas en Birkenau abrieron en 1943 y se convertirían en la máxima expresión del horror de Auschwitz. En total, había 4 cámaras de gas y crematorios en Auschwitz, lo que requería una minuciosa organización. El trabajo duro era realizado por los Sonderkommando, un grupo de prisioneros judíos que eran los encargados de recoger y cremar los cadáveres. Los crematorios incineraban entre 1.000 y 10.000 personas por día. Hubo épocas en que los cadáveres eran tantos que se vieron en la necesidad de excavar fosas para incinerarlos, fosas aún visibles hoy en día. Cuando los alemanes empezaron a sentir que estaban perdiendo la guerra, recibieron la orden de destruir las cámaras de gas y destruir básicamente la evidencia de todos sus crímenes. Es por eso que que es el crematorio 2, está totalmente destruido. Este es el que vemos la maqueta en Auschwitz 1. Ahí podemos ver exactamente cómo funcionaba. Por ahí estaba la escalera por la que bajaban las personas. En este salón, enorme salón, era donde les pedían que se quedaran completamente desnudos. Y luego pasaban al salón de acá, que es la cámara de gas, y se les arrojaba el ciclón B. En más o menos unos 20 minutos quedarían muertos todos, se ventilaba la cámara de gas y luego se pasaban los cadáveres a esa zona de ahí, donde se les cortaba el pelo, se les quitaban algunos dientes de oro, cosas de valor que tuvieran en el cuerpo, y ya se cremaban. El número exacto de víctimas de los campos de exterminio no se sabe. Todo lo que hemos leído son estimados y a lo largo de la historia han cambiado de número por distintos historiadores y estudiosos. Esto desafortunadamente ha dado pie a muchas personas, es increíble el número de personas que creen esto, que sostienen que el holocausto es una mentira. Y bueno, también hay gente que cree que la tierra es plana y otras cosas un poco raras, pero creo que esto es demasiado serio y grave como para estarlo dudando. Hay otra cosa que también dicen en internet, que supuestamente los pájaros no vuelan sobre Auschwitz-Birkenau porque es un lugar muy triste y con una energía muy densa, pero eso es una mentira. Hay muchos pajaritos, hay hasta conejos, y la verdad es que el sitio alrededor del bosque es muy bonito. El año 44 fue el año más tremendo para Auschwitz-Birkenau, donde más personas fueron asesinadas. En particular hay un episodio cuando se deportaron 430,000 judíos de Hungría y llegaron aquí a Auschwitz. La mayoría, creo que el 70%, fueron exterminados. En este campo de concentración estaban prohibidas las fotografías, ni siquiera los soldados de la SS podían tomar fotografías, pero hay un testigo fotográfico que nadie sabe exactamente quién o por qué razón se tomaron esas fotos, que fue cuando llegaron uno de los trenes con los judíos de Hungría, y sirve como un testimonio valiosísimo para lo que sucedió aquí. Hay muy pocas fotografías. La mayoría de lo que nosotros vemos son de cuando se liberó el campo, y ahí se documentó obviamente el estado de la gente, lo delgados que estaban, los sobrevivientes. Hubo mucha gente que los alemanes, cuando ya sentían que estaban perdiendo la guerra, los hicieron marchar hacia Alemania. Entonces alrededor de 10,000 personas salieron marchando del campo, y cuando llegaron aquí a liberarlo quedaban 7,000. Ese es el final de las vías de tren y el final para muchas de las personas que llegaron aquí. Y en el año 67 se hizo este monumento en honor a las víctimas. Todas esas piedras simbolizan las tumbas que toda esa gente no tuvo, y por ahí esto simboliza la chimenea de los crematorios. Y aquí hay distintas placas en distintos idiomas, pero en español no hay. ¿Cuál vamos a entender? En este lugar donde los nazis exterminaron 1,5 millones de hombres, de mujeres y de niños, la mayor parte judíos de varios países de Europa, sea para siempre, para la humanidad, un grito de desesperación y una señal.
Viajeros, he terminado mi visita a Auschwitz. Quiero agradecerle a Lucas y a la gente del museo por permitirme grabar este recorrido. Quiero compartirles algunas reflexiones. Una visita a un lugar como este estaría, si tuviéramos que poner etiquetas, catalogada dentro de lo que le llaman el turismo negro. Pero el turismo negro no necesariamente es algo negativo, es visitar un lugar en el que ocurrió una tragedia o sucedió algo no necesariamente positivo, pero del que podemos aprender. Y yo creo que esa es la razón de que este lugar se preserve, no solamente para mantener la memoria de las víctimas, sino también para que las nuevas generaciones conozcamos lo que sucedió, porque en unos pocos años ya no va a haber nadie que nos pueda contar de primera mano todos estos cosas tremendas que sucedieron en la Segunda Guerra Mundial. La importancia de un lugar como este es aprender de lo que pasó, de lo que los seres humanos somos capaces de hacer tristemente, y aprender, porque yo creo que todos tenemos retos día con día, y obviamente la gente viene y dice que no vuelva a suceder, que no pase de nuevo, pero desafortunadamente no estoy tan seguro si no está pasando de nuevo, y es que en algún lugar del mundo hay alguien que la está pasando mal, que está siendo discriminado, que está siendo, guardando obviamente las diferencias, sufriendo algo probablemente parecido. Y mi invitación a la reflexión para todos ustedes viajeros es viajar nos hace aprender, sobre todo de situaciones como esta, y hacer una visita a este lugar me parece a mí particularmente necesaria. Y dos, es preguntarnos, porque es muy fácil señalar, sobre todo hoy por hoy con las redes sociales, que hay tantos valientes por ahí que se la pasan juzgando y señalando, y al final lo que sucedió aquí, lo que sucedió en este lugar estaba movido por un grupo de gente, movido por una ideología. Ellos lo hicieron totalmente convencidos de que lo que estaban haciendo era lo correcto y lo mejor para el mundo, o por lo menos para su mundo. Y hoy por hoy hay gente que tiene ideologías que piensan probablemente diferente, pero que tienen la misma base. Mi pregunta es, porque todos tenemos una ideología, todos tenemos una manera de pensar, es pensar si nuestra visión del mundo incluye a todos. Y cuando digo incluye a todos tal como son, sin cambiarlos, a gente que opina distinto a nosotros, a gente que tiene otra religión, a gente que tiene otra orientación sexual, a gente que tiene otro color de piel. Y esa es la pregunta, viajeros. Pregúntate tú si tu visión del mundo incluye a todos. Y con eso creo que podemos dar por terminada esta conmovedora visita. Comenten todo lo que quieran y gracias por ver mis videos. Mi último día en Polonia. Muy buenos días, viajeros. Ahora sí vamos a recorrer el casco histórico de Cracovia, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. A ver, voy a probar una delicia local, ovuva janek, y que además se hizo muy famoso por un libro que luego se hizo película por Steven Spielberg y que ganó muchos Oscars.